rogamos que nos dé de su entendimiento para poder abrazar su palabra, para poder reconocer y entender lo que significa ser perfectos. Así, mi Dios, le pido de todo corazón que abra nuestra mente, nuestro corazón, para recibir su palabra. Gracias le damos nuevamente por todo, y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Qué significa la perfección en Cristo? Bueno, la perfección en Cristo implica vivir sin pecado. La Biblia, el término perfecto, tiene un significado profundo y trascendental. Es un tema muy extenso. Perfecto significa lo completo o maduro, cumplir plenamente los mandamientos divinos y vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios. Eso es lo que significa ser perfecto. Implica vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando una persona viene y se bautiza, bueno, ya ha sido justificada, ya ha sido lavada, ha sido perfecta, pero hay una escala de santificación o de perfección en Cristo. Y esto es que debe de vivir la vida conforme a la palabra de Dios. Muchos cristianos se preguntan si al estar en Cristo deberían vivir sin pecado alguno. Bueno, el estar en Cristo, la palabra de Dios demanda que ya no debemos de vivir en el pecado. Por ejemplo, 1 Juan 3:6, nosotros que permanecemos en Cristo, la Escritura dice que ya no debemos de pecar. Pero la Biblia nos enseña que nosotros, al ser bautizados, al ser justificados, ya somos perfectos, libres de pecado por medio de Cristo. La perfección en Cristo es un estado espiritual el cual cada uno de nosotros vamos a ir realizando en nuestro caminar con Cristo. Vamos a ver o a meditar primero 3 puntos. No pequemos, sino porque la justicia de Cristo es la que nos acredita o es acreditada a nosotros. Por ejemplo, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos al bautismo, bueno, fuimos justificados y ahora tenemos paz para con Dios. Pero en 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. Estamos hablando de que cuando nosotros aceptamos a Cristo, instantánea de nuestro carácter. Lo que le estoy dando a entender que cuando usted se bautizó, cuando Dios lo justificó, lo limpió, bueno, lo hizo una persona perfecta. Usted y yo somos una persona perfecta. Pero, o sea, este es el estado legal de que ya somos perfectos delante de Dios. Pero todavía tenemos pecado. Bueno, entonces, el caminar con Cristo nos va a ir transformando y llevando hacia la perfección. Nosotros, los que estamos unidos a Cristo por la fe, ya no estamos bajo condenación, como dice Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que Dios ya no nos acusa ni nos rechaza por causa del pecado que había en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús pagó la deuda, y que por medio de la fe en Jesús nosotros fuimos ya justificados. El apóstol Pablo dijo bien claro allá en Romanos 5:1 que ahora justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Al ser justificados por la fe, o sea, declarados justos delante de Dios, obtenemos paz para con Dios. Ya no hay enemistad, ya no hay juicio ni separación. Ahora hay una reconciliación. Eso pasó desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y cuando nos bautizamos. Bueno,
sentido de que ahora ya somos perfectos en Cristo. Así como le enseña Pablo en Colosenses 2:10. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Acuérdense que la palabra en la Biblia, perfecto, significa lo completo o maduro. Y aquí en Colosenses 2:10, el apóstol Pablo dice, y vosotros ya estáis completos en ¿quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús ya estamos perfectos. Juan Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. No somos perfectos por lo que éramos antes. No somos perfectos por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. Ahora bien, ¿por qué somos llamados perfectos y aún pecamos? Bueno, ¿por qué somos perfectos? Porque todavía aún pecamos, pero ya Cristo por medio del bautismo nos hizo perfectos. Bueno, somos perfectos porque Cristo ha pagado nuestra deuda. Nuestra deuda ya está cancelada. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por medio de Cristo, nosotros ya no tenemos deuda, ya fue cancelada. Ahora nosotros somos perfectos por su justicia. Según de Corintios 5:21 ya vimos que al que no conoce el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios en Él. ¿Por qué somos llamados perfectos? Bueno, porque Dios nos ve a través de los méritos de su Hijo. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso usted y yo ahora somos perfectos en Cristo Jesús. Pero no significa que tenemos una vida recta delante de Dios, sino que ahora significa que vamos a ir a la perfección. Entonces, ya no necesitamos crecer porque ya soy perfecto. Déjame decirle que no. Ahora necesitamos crecer. Y vamos a ir creciendo por medio de la palabra, la cual nos va a ayudar a perfeccionarnos en Cristo. Aunque usted y yo somos perfectos en Cristo, en nuestra posición delante de Dios, aún no lo somos en nuestra condición personal, porque todavía seguimos pecando. Pero estamos usted y yo en un proceso de santificación, pero debemos de crecer cada día hacia la semejanza de Cristo. Por ejemplo, 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía allá en Filipenses capítulo 3 versículo 10, el deseo de él era conocerle, o sea, llegar a ser igual que Cristo. Dice Colosenses 3:10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, en todo lo que él hizo. Pero dice el versículo 11, dice, si en ninguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, bueno, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Quiere decir, ahora que ya estamos en Cristo, ya somos perfectos, pero nos falta llegar a la plenitud de Cristo, o sea, ser perfectos como Cristo. Pero para poder llegar a ser perfectos como Cristo, bueno, necesitamos crecer espiritualmente. Ser perfectos en Cristo significa que delante de Dios ya somos aceptados, perdonados y justificados por gracias a Cristo. Pero nuestra vida espiritual
no llega nomás hasta ahí, en que ya fuimos justificados, perdonados y aceptados, sino que ahora depende de nosotros en el crecimiento espiritual para llegar a la perfección normal. Mientras usted y yo seguimos creciendo hacia la madurez cristiana, o sea, hacia la perfección, bueno, nuestra vida se va a ver diferenciada. O sea, en nuestra manera de vivir debe de haber cambios. Por eso el apóstol Pablo decía ahí mismo, en el versículo 13, dice, Filipenses 3:13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros dejamos atrás cuando vinimos a Cristo? Todas las cosas que no le agradaban a Dios las dejamos atrás. Pero si las seguimos trayendo, ahora que ya somos perfectos, ahora que ya somos santificados, ahora que ya somos justificados, si las traemos a nuestra vida, al día de hoy, en la vida nueva, bueno, eso quiere decir que todavía no nos hemos perfeccionado. Por eso es necesario darle crecimiento a nuestra madurez espiritual. El punto número 2 es que la madurez espiritual o la santificación es un proceso de crecimiento, pero va unido con la obediencia. Cristo fue perfecto en todo, pero iba unido a la obediencia de Dios. O sea, Cristo fue perfecto, pero fue obediente a Dios. Bueno, entonces nuestro crecimiento para llegar a la perfección y ser como Cristo, bueno, debe de ir unido con la obediencia. El crecimiento va unido con la obediencia. Por ejemplo, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién nos dio vida nueva? Cristo. ¿Quién ya nos hizo perfectos? Cristo. Pero ahora nos va a llevar al crecimiento espiritual, pero usted y yo debemos de ser obedientes a los mandamientos de Dios para que Él perfeccione la obra que tiene en nosotros. Por eso dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice que la va a perfeccionar. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo venga. Por eso nuestra carrera debe de ser corrida con paciencia. Dios inició el cambio en nosotros cuando vinimos a Él, cuando nos bautizamos, cuando salimos a una vida nueva. Ahí ya fuimos completos, porque ahí ya no hay pecado, ya nos limpió, ya nos lavó, ya somos limpiados, o sea, ya estamos completos. Pero vamos a ir creciendo paso a paso, siendo transformados hasta llegar a la perfección. ¿Y quién es el que nos va a perfeccionar? Ahí nos asegura y nos muestra que todos los que somos perfectos en Cristo Jesús, dice que sintamos lo mismo que el apóstol Pablo siente, dejando todo atrás y enfocándonos hacia adelante. Pero, acuérdense, a Cristo, Él, dice en la escritura que acabamos de leer, Él no se consideraba perfecto en conducta, sino que seguía avanzando hacia la meta a llegar a la plenitud de Cristo. Bueno, esto demuestra que dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es el que nos enseña la perfección. Él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que cada uno de nosotros debemos de ir preparándonos en esa perfección. ¿Pero qué es la perfección? Bueno, la perfección no es
sin fallar nunca, sino aprender a vivir siendo obedientes a la palabra de Dios. La perfección es caminar cada día más cerca de Cristo. Por ejemplo, el salmista allá en el Salmo 37, versículos 23 y 24 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. La perfección es vivir conforme a los mandamientos de Cristo. Caminar cada día más cerca de Cristo. Acuérdense, ya somos perfectos, pero ahora nos falta perfeccionarnos y llegar a la plenitud de Cristo. Cuando nosotros caminamos hacia la perfección, es dejar que el Espíritu Santo nos ayude a crecer en amor, en fe, en paciencia, en humildad, en dominio propio. Porque esos son los frutos del Espíritu Santo, que se encuentran allá en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahora nos toca a nosotros caminar hacia la perfección mostrando los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme, nos ayude, nos moldee. Porque a veces nosotros tenemos todavía impurezas de lo que éramos antes. Pero es necesario quitarnos esas impurezas para que lo perfecto llegue a nosotros. ¿Cuáles son esas impurezas? Pues no sé si todavía nos enojamos, todavía mentimos, no tenemos amor hacia el prójimo, hacia los hijos, hacia el hermano. Es una vida que agrade a Dios, manteniendo en práctica los frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el dominio propio. Hay veces que no lo podemos dominar, pero es necesario poner en práctica estas características que nos llevan a ser perfectos, o sea, a la perfección. Dios quiere que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Por ejemplo, Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Cristo fue perfecto, pero Él vivió en obediencia. Nosotros somos perfectos y ahora tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios. Por eso aquí Pablo está diciendo en Romanos 8:29 que nosotros que fuimos predestinados para ser hijos de Dios, bueno, fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso a veces es necesario escudriñar la Biblia para poder entender lo que es o lo que realmente es una persona perfecta. Somos perfectos, pero todavía tenemos, como decimos, todavía tenemos pecado, pero la misma palabra nos va a llevar a la perfección. Usted y yo vivimos con naturaleza pecaminosa, pero no dominados por el pecado. Por eso tenemos un abogado, pero ese abogado no es para que estemos pecando deliberadamente, es por si pecamos. Pero hay gente que peca deliberadamente. El apóstol Pablo dice ahí en Filipenses, versículo 17 y 18. Dice Pablo en Filipenses 3, 17 y 18, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque no se han perfeccionado, porque todavía viven en su antigua naturaleza. Ya una vez que Cristo los hizo perfectos, deben de caminar en obediencia hacia la perfección. Pero estos hermanos todavía no se han perfeccionado, sino que, ¿qué dice? Que han negado o son enemigos de la cruz de Cristo. Y en el versículo 19 dice que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿qué? Es serpiente, o sea, anda conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y luego dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
cosas que nosotros vamos a ir viendo. Acuérdense, ya somos perfectos, pero vamos caminando hacia la perfección. Pero aquí hay hermanos que todavía no quieren vivir en lo espiritual, sino viven en lo terrenal. Acuérdense que nosotros debemos de buscar más lo espiritual. La Biblia enseña que aunque estamos en Cristo, aún luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa y aún podemos pecar. Pero ya no vivimos dominados por el pecado. Pablo dijo en Romanos 7, 18 al 20, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que cada uno de nosotros debemos caminar hacia la perfección. La perfección es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que debemos de tener cuidado en nuestro caminar hacia la perfección. Estar en Cristo no nos hace inmunes al pecado, pero sí nos da el poder para poder vencerlo. Y la palabra es la que nos ayuda a tener o a vivir un estilo de vida como el que Cristo quiere. Pero a veces la carne nos ayuda a vivir un estilo de vida como el que teníamos antes. Juan, allá en la escritura de 1 de Juan, capítulo 1, del 8 al 10, dice Juan que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos un abogado, pero no para pecar deliberadamente. Porque aquellos que pecan deliberadamente están, dice Pablo, que son enemigos de la cruz. No debemos de pecar deliberadamente, sino debemos de abstenernos al pecado. Para poder llegar a la perfección, debemos de abstenernos del pecado. Porque acuérdense que en Cristo ya fuimos limpiados, ya fuimos justificados para no pecar. Claro, nuestra manera pecaminosa ahí está, porque la carne y el espíritu es una lucha. Pero cuando pequemos ya deliberadamente, bueno, es necesario ponernos a cuentas con Dios. Aunque estamos en Cristo, que tenemos un abogado, porque en nuestra carne pecaminosa podemos pecar. Claro, no deliberadamente, pero podemos pecar, ya sea una mentira, ya sea una palabra obscena, o ya sea cualquier cosa que sea pecado. El significado de lo perfecto. La definición y traducción. La palabra perfecto proviene del hebreo taimin y del griego teleios. En su esencia, ambas palabras sugieren una idea de plenitud, completitud y madurez, lo completo y lo maduro. Taimin se refiere a algo que está sin defecto, completo o íntegro, mientras que teleios se relaciona con alcanzar, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí Mateo está enseñando acerca de cómo nosotros somos en este mundo, acerca de vivir en el amor. El salmista en el Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Aquí el término subraya la perfección del carácter y de la obra de Dios en contraste con la imperfección humana. Nosotros caminamos y la perfección. Así es nuestro Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Por eso necesitamos
tomar estas dos definiciones. Dios es recto, perfecto, y Él nunca cambia. Nosotros somos los que cambiamos nuestra manera de vivir, de pensar, de hacer muchas cosas. Y en lo que más debemos de ir perfeccionándonos es en el amor. Porque el amor echa fuera el temor. El amor nos va a ir perfeccionando a una vida en la cual el amor es el centro del Evangelio. El amor es el centro de toda la palabra. Fuerza que, y el amor debe de ser perfecto. Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nosotros empezamos a amar a Dios, vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Pero si no nos enfocamos en el amor, ¿cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios si no conocemos lo que es el amor? Por eso es necesario conocer el amor de Dios, conocer el amor de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El amor de Cristo es el que el apóstol Pablo quiere demostrar en toda su vida, y es lo que demostró. Pero dice, no que tenga ese amor que Cristo tuvo, sino que yo prosigo todavía a ser igual que Cristo. Este mensaje, o el versículo de Juan 4:18, donde en el amor no hay temor, bueno, este pasaje sugiere que la perfección se encuentra en el amor. El amor es un principio central en la enseñanza en toda la Biblia. La perfección del amor implica la ausencia del miedo. Cuando nosotros nos enamoramos de Cristo o nos enamoramos de la palabra de Dios, vamos a ir caminando en perfección. Pero si no nos enamoramos de Cristo, si no nos enamoramos de la palabra, vamos a batallar en llegar a ser igual que Cristo. Vamos a ir tropezando y tropezando, poniendo siempre nuestras debilidades o nuestras acciones delante de los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice que él quiere llegar a ser como Cristo. Y nosotros debemos tener ese mismo deseo, porque en el versículo 16 también nos dice que debemos de seguir esta misma regla que él nos está enseñando, que nuestro deseo es llegar a ser como Cristo. Y Cristo, pues en toda la palabra, Él nos enseñó más el amor, la misericordia, la humildad, la perfección, la obediencia. Y si nos vamos, pues es un tema muy intenso, muy extenso. La perfección como objetivo es que va a afectar nuestra vida diaria de los creyentes. La perfección va a afectar nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no queremos dejar cosas las cuales no nos ayudan a perfeccionarnos. Pero si invertimos tiempo en el objetivo de perfeccionarnos todos los días, vamos a llegar y vamos a alcanzar una espiritualidad perfecta, o sea, una espiritualidad madura, en el cual, para llegar a esa espiritualidad madura, implica un compromiso personal. En primer lugar, con la santidad. En segundo lugar, con Cristo. Así es el ejemplo del apóstol Pablo que nos invita el día de hoy. Ya somos perfectos porque fuimos lavados, santificados, justificados. Somos hijos de Dios. Pero ahora, Cristo es el que nos va a ir perfeccionando para ser un cristiano maduro, un cristiano espiritual. Por eso es necesario que siempre le demos al Espíritu Santo a que Él nos ayude a cambiar nuestra manera de vivir. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de pasar a la conclusión. Pues está bien explicado, hermano, porque hay dos clases de perfecciones. La perfección, cuando somos bautizados,
nos vamos instruyendo poco a poco, vamos alcanzando las cosas de Dios poco a poco, vamos trabajando en ellas poco a poco. Y la otra perfección es para poder llegar a la meta. Sí. Para poder llegar, perfeccionando, para poder llegar a la meta. El corredor que va corriendo no se le premia a medio camino, no se le premia, es coronado. Bueno, ¿cuándo es cuando nosotros vamos caída y levantada? Pero no te quedes caído, levántate, sigue adelante, sigue adelante. Entonces, cuando ya llegas a la meta, cuando ya llega uno, que cuando uno llegue ya a la meta, es cuando uno ya está ante la presencia del Señor. Y es cuando vamos a ser perfectos. Sí, por completo. Pero por mientras, cuando decimos somos perfectos, como dice la palabra de Dios, es que somos ya, vamos alcanzando la madurez espiritual. Por ejemplo, 1 de Corintios 3, no me acuerdo si ya la dijo, pero bueno, dice 1 de Corintios 3, 2, 1 y 2. Hermanos, dice esta escritura. Hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido. Esta es la palabra, crecido espiritualmente, es decir, como bebés en Cristo. Todavía son, o sea, ¿a quién les está hablando? Bueno, a los corintios, cuando esa iglesia estaban, querían practicar las dos cosas, el pecado y las cosas de Dios. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo los amonesta duramente y les dice, hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di, penas y pleitos y todo eso había. Entonces, por eso él les tenía que hablar fuerte, porque no habían crecido nada habían crecido en las cosas de Dios. Y dice segunda de Timoteo, y esa escritura la tenemos leída y releída, y por más ya de memoria la debemos de saber. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y hay que estar bien atentos a eso, enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y para qué más, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, segunda de Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, quiere decir maduro en las cosas, que cuando venga alguien y nos hable de otra cosa en contra de la doctrina de Cristo, listos para defender la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir, que estés maduro, porque te van a enredar y vas a caer, porque no estás estudiado bien en las cosas de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Incluye todas las cosas de Dios. El escritor a los hebreos les dice a los hermanos acerca de esto, otra amonestación como la de Pablo a los corintios. Acerca de esto tenemos
tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os has hecho tardos, fíjese, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, perfección, para que seas perfecto. Eso es lo que quiere decir. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritualmente, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Entonces, para eso es la palabra de Dios, para que crezcamos espiritualmente. Para eso es la palabra de Dios. Voy a alargar un poquito porque es muy necesario, hermano, porque he oído a muchas personas que todavía no somos perfectos y que no somos, oye, estás en contra de la palabra de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios le decía al pueblo de Israel, sé perfecto en todos tus caminos, sé perfecto, sé perfecto. Entonces, hay un rey, que este rey, dice la Escritura, que este hombre era perfecto ante los ojos de Dios, porque quitó todo lo malo que había allí y fue perfecto en el camino de Dios. Dice, fue perfecto. ¿Cómo? Quitando los ídolos, amonestando al pueblo a que sirvieran a Dios, que siempre obedecían los mandamientos. Eso es lo que significa ser perfecto. Hacer las cosas buenas que están en la Biblia. Apartarse uno, sí vamos porque mismo Santiago es el que dice que, bueno, me vino a la mente, pero dice que nosotros sí vamos a pecar, pero tenemos un mediador entre Dios y los hombres que nos puede rescatar. Sí vamos a pecar, porque ¿cuál es aquel hombre? Dice que no peque. Entonces, sí, pero si lo hacemos voluntariamente, por eso dice Hebreos, que el que peca deliberadamente, ¿qué es esa palabra? Es a conciencia. ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? Al cabo, nadie me ve. Bueno, eso es que no pequemos voluntariamente. Es que la idea de muchos es que ser perfectos es ser sin errores, y no es así. La Biblia tiene un significado más profundo. Ser perfecto se refiere a la plenitud, a la madurez y a la integridad de la vida espiritual. A través de las Escrituras, Dios nos va a ir perfeccionando y Dios nos va a ir mostrando cómo debemos de ser. El carácter de Dios ya lo tenemos escrito y así debemos de ser. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo que empezamos, en Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, de ser más, parecernos más a Cristo. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No está diciendo que vamos a ser sin errores, no, vamos a tener errores, vamos a pecar, pero que no lo hagamos deliberadamente, sino que cuando pequemos, por eso Juan nos dice que tenemos un abogado. La Escritura, la palabra de Dios, nos va llevando a la perfección día con día. Cuando tú te bautizas, no eres perfecto en tus acciones, pero eres perfecto en la forma en que Cristo te perdonó. Así, pero
las acciones se van a ir perfeccionando poco a poco. Pero esto implica que para ser perfectos implica un compromiso de crecimiento espiritual y madurez en la fe. Pero debemos de ser guiados por los principios bíblicos que Dios nos da por medio de la palabra. La búsqueda de la perfección se convierte en un viaje transformador que nos acerca más a Dios y nos permite vivir de acuerdo con su propósito. Así que Dios quiere perfeccionarnos para tener una comunión más cercana con Cristo. Pero si no dejamos que Dios nos perfeccione por medio de su palabra, siempre vamos a estar distantes de Cristo. Y siempre el deseo de la carne va a ser primero que el deseo del Espíritu. Por eso, entendamos bien, ya Cristo nos perfeccionó, ya somos perfectos, pero todavía tenemos errores. Entonces, esos errores se van a ir perfeccionando por medio de la palabra, para hasta llegar a ser igual que Cristo, o a la plenitud de Cristo. Así que si no hay otro comentario, vamos a cantar un agradecimiento a Dios por medio de un canto. Que Dios les bendiga.